están? Buenas noches, tardes o a la hora que estén viendo este programa. Pues el día de hoy tenemos un programa muy interesante con un experto en temas electorales, en derecho electoral. Me refiero al doctor Arturo Espinosa Silis. Él es abogado, tiene una maestría, un posgrado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es experto en justicia electoral, con una trayectoria muy amplia y muy reconocida como observador electoral, como experto de la OEA en temas de justicia electoral. Ha colaborado con la OEA justamente para la creación y para el desarrollo de un manual de observación de la justicia electoral. Y bueno, pues ustedes se imaginarán, participó también con Naciones Unidas para el desarrollo de un estudio sobre los órganos electorales. Entonces, bueno, pues en estos tiempos electorales, pues qué mejor que tener una plática con un experto y además que sabe explicar las cosas con sencillez y con claridad. Saludo primero a mi compañero Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, y ya listo para la entrevista y dándole las gracias al doctor Arturo Espinosa. Arturo, de veras, gracias. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, el gusto es mío. Jaime. Bueno, pues si quieren empiezo yo. Tenemos muchas cosas de qué platicar. Elecciones del Estado de México, elecciones de Coahuila y lo que pasó en el evento del Consejo Nacional de Morena. Pues son muchos temas. ¿Están relacionadas las elecciones de los estados con el Consejo Nacional, con la celebración del Consejo Nacional? Arturo, para empezar, digamos, para abrir boca. A ver, yo creo que sí, Tere, Jaime, bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme nuevamente a estar con ustedes. La verdad es que además creo que es importante que hablemos de estos temas porque cada día los vamos a ver más ahí en el medio público, ¿no? Entonces es muy importante. Yo creo que sí están totalmente relacionados, ¿no? Digamos, Morena acaba de llevar a cabo su Congreso Nacional para definir las reglas que se seguirán en torno a el proceso de selección de la candidatura presidencial. Yo creo que lo que se estaba esperando para, digamos, ahora sí dar oficialmente el banderazo de salida para 2024 era que pasaran las elecciones de 2023. Y digo oficialmente porque propiamente las elecciones de 2024 las empezaron en 2021, ¿no? Cuando el presidente destapó y ya empezó a hablar de la sucesión y de quienes podían ser sus posibles sucesores o sucesoras. Pero yo creo que sí, estas elecciones que tuvimos hace unos días fueron sumamente importantes, sobre todo para ver el acomodo de fuerzas políticas, ¿no? Yo creo que habría que definir qué iba a pasar con las coaliciones, cuáles iban a ser los resultados, y era ahora sí que el ensayo final antes de la gran elección. Y yo creo que las dos coaliciones tuvieron mensajes distintos. Si me permiten, empezaría por aquí respecto a los resultados. Creo que Morena entendió que sí necesita primero unidad en su proceso interno, que es lo que estamos viendo ahorita, que van todos juntos, se están poniendo de acuerdo en las reglas y no quieren divisiones, y que necesita de los partidos aliados hasta cierta medida, ¿no? Digamos, no en todos lados solito le alcanza para ir sin los partidos aliados. Y por el otro lado, yo creo que va por México al revés. Yo creo que se puso en duda la pertinencia de la coalición. Yo creo que vinieron voces críticas en las cuales empiezan a cuestionarse si es conveniente que esta coalición siga para 2024 o no, sobre todo porque pues ha sido una coalición que ha acumulado un número importante de derrotas, ¿no? Yo lo he hablado a lo largo de estos días y cada que me preguntan mi opinión les digo, pues es una derrota optimista la que tienen en Va por México, ¿no? Porque tratan de decir que no perdieron o de justificar su derrota, pero lo cierto es que pues es una derrota más. Al inicio del sexenio, en 2018, tenían 26 gubernaturas. Hoy
tienen 7 gubernaturas. Si a la oposición le suman las 2 de Movimiento Ciudadano, tienen 9. Es la primera gubernatura que el PRI logra retener en todo el sexenio. Todas las había perdido. Todos los estados donde el PRI gobernaba los había perdido. Coahuila es el primero que lo logra retener. Y porque Durango, digamos que tiene un gobernador priista, el PRI, digamos, quedó en la coalición, porque Durango tenía un gobernador panista anteriormente. Entonces, creo que la coalición tiene que reflexionar, tiene que ver en qué términos sigue, si es conveniente que siga o si tiene que reajustarse. Y en cambio, Morena lo que se dio cuenta es que necesita la mayor unidad posible. A ver, Arturo, yo te quisiera hacer 2 preguntas. Digo, para empezar, también como dice Jaime, para abrir boca. ¿Cómo viste al Instituto Nacional Electoral renovado, tanto en el proceso electoral del Estado de México como en el proceso electoral de Coahuila? Y siguiendo con lo que tú planteas, que estoy totalmente de acuerdo con lo que nos comentas, ¿qué tanto encareció su amor el Partido Verde y el Partido del Trabajo? Es por eso que hoy vimos ahí a un Noroña, pues un poco harto, pero ahí estuvo la cuota del Verde, y que vimos ahí también a Velasco, perdón, del PT, y que vimos ahí a Velasco también como cuota del Verde. ¿Cómo ves todo esto? A ver, primero, el papel de las autoridades electorales. A ver, yo creo que la elección se hizo y se organiza de manera impecable, ¿no? Digamos, se instalaron el 99.99% de las casillas, hubo una sola casilla que no se pudo instalar, los resultados se tuvieron en tiempo, de manera bastante ágil, digo, ayudó también, y eso hay que reconocerlo, porque en nuestro país es raro que pase, que las 2 candidaturas que fueron derrotadas, digamos, que ocuparon el segundo lugar, reconocieron los resultados. Eso es valiosísimo. Creo que, digamos, en cuanto a la organización del proceso, me pareció impecable, ¿no? Las autoridades electorales cumplieron con su papel. Hay un punto que, y lo digo con bastante pesar, que no me está gustando ciertas señales que está mandando el INE. Estamos, hay que decirlo de esta forma, estamos ante un INE renovado, sobre todo un INE con una nueva cabeza que marcará un nuevo estilo de ejecución. A ver, hasta ahorita, y solo se los pongo en contexto rápido, el INE ha tenido, esta es su 5ª presidencia, ¿no? La presidencia de José Woldenberg, la presidencia de Luis Carlos Ugalde, la presidencia de Leonardo Valdés Zurita, la presidencia de Lorenzo Córdoba y ahora la presidencia de Guadalupe Tadei. Claramente, cada uno, de acuerdo también al contexto que le ha tocado vivir, ha marcado su propio estilo. Me parece que José Waldemar llevó una presidencia bastante mesurada, bastante discreta, pero con mucho trabajo, con un trabajo de muchísima calidad, ¿no? Creo que Luis Carlos Ugalde llevó una presidencia que fue bastante efectiva, que le tocaron unas elecciones sumamente complejas y un contexto político sumamente complejo, y creo que eso lo hizo que en momentos se quedara un poco solo en la presidencia, sin el arropamiento el resto de los consejeros y consejeras. Leonardo, pues, regresó a tener una presidencia también bastante discreta, de un perfil bastante bajo, pero técnicamente impecable, muy efectiva. Lorenzo Córdoba, creo que aquí fue bastante disruptivo porque él llevó una presidencia muchísimo más protagonista, ¿no? Muchísimo más vistosa en ese sentido y demás. Lo que sí no le podemos reprochar a ninguno de los 4 es que los 4 fueron férreos defensores de la autonomía de la autoridad electoral, cosa que no es menor, es sumamente importante. Y las señales que estamos viendo ahorita en torno a Guadalupe Tadei, a mí en ese sentido, son las que no me gustan, y lo digo con pesar porque creo que no debe de perder de vista. Entiendo el contexto político en el que llegó, que debe de haber una cierta, digamos, pues hay que entender que estamos en una nueva etapa de nuestro país, pero llega lo primero, o sea, sale de un proceso
distinto, porque aparte resultó electa por tómbola, digamos, no, al final no se decantó porque fuera el mejor o no perfil. Yo creo que tiene los méritos y tiene la trayectoria para ser presidenta, pero llega y al día siguiente su primera reunión oficial es con el secretario de Gobernación, Adán Augusto. A los pocos días, su siguiente reunión oficial es con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, mayormente pues con la coalición mayoritaria, ¿no? Pero más enfocado a eso. Después ha tenido varios problemas para sacar los nombramientos, toda la estructura de la autoridad electoral, la estructura directiva está con encargadurías, no ha logrado tener los votos, los 8 votos que se necesitan, incluso esto ya repercutió en la conformación de algunos órganos electorales locales como es en Chiapas y en Nuevo León. Ahora para la jornada electoral fue la primera vez en muchos años que el Consejo General del INE no sesiona para dar seguimiento a una jornada electoral local, sino que nada más tuvieron ahí una mesita en la que desde sus computadoras lo hace, dieron seguimiento. La verdad es que no vi diferencia lo que hicieron ellos a lo que hicimos en mi oficina, ¿no? Pero dar seguimiento a la sesión. Y es importante porque al INE le toca la instalación de las casillas, al INE opera las casillas, ese día es la ciudadanía la que está ahí, pero son sus capacitadores, son sus supervisores, los que están en el campo, en el terreno, y pues tienen que tener una autoridad. El INE lleva a cabo los conteos rápidos de las elecciones a las gubernaturas y el INE es la máxima autoridad electoral nacional. Hay quien dice, está bien que le den su lugar a las autoridades electorales locales. Sí, totalmente, pero el INE tiene que asumirse en su papel. Y en los últimos días hemos empezado a escuchar sobre esta posible reunión o esta reunión que se va a llevar a cabo entre los consejeros y consejeras del INE y el presidente de la República. La verdad es que si vamos sumando las señales, además, esto se mezcla con algunas resoluciones de la Comisión de Quejas y Denuncia, que hay que decirlo, aquí no está la presidenta, pero sí está integrada por 3 consejeros y consejeras, 2 de ellos que acaban de llegar y una de ellas que ya tiene tiempo, en las cuales se deja la impresión de que se han sido bastante permisivos con ciertas acciones del presidente y de quienes hoy aspiran a la candidatura presidencial. En este contexto se van a reunir con el presidente y todos estos mensajitos, creo que el INE hay que prestar mucha atención. Yo lo ponía en redes sociales un poco a manera de broma, decía, ¿de qué irán a hablar? El tribunal acaba de amonestar al presidente por intervenir en el proceso electoral del Estado de México de manera excesiva. ¿De qué van a hablar? ¿De la amonestación al presidente? ¿Van a ir a comentar eso con el presidente? Porque el presidente dice que es para hablar sobre las reglas del juego y la elección y garantizar que no haya fraude. Híjole, creo que hay que ver con detalle lo que y darle seguimiento con detalle al INE. Esto en cuanto a la autoridad electoral. En cuanto al tema de las coaliciones, Tere, a ver, yo lo que creo, y por eso regreso a la importancia de la unidad al interior de la coalición. Yo lo que creo es que en Coahuila se dio un contexto que pues ya vieron que ese contexto no les trae buenos resultados. Fue un proceso interno dividido en el cual no todos los que participaron en el proceso interno quedaron conformes con el resultado y con la metodología. El PT, la verdad es que bastante habilidoso, aprovechó para postular a uno de los candidatos que quedó inconformes, a Ricardo Mejía Verdeja, ir por su lado. Y yo creo que el Verde, pues también aprovechó para postular a otro candidato para ir por su lado. Este candidato, la verdad es que bastante abusado, buscó una coalición con un partido político local y hay que verlos en su justa dimensión. Creo que el Verde es muy habilidoso para la negociación y justo lo que hizo fue ponerse en una mejor posición negociadora. En cuanto determinó que su candidato declinaba o dio la instrucción de que declinara, más allá de si de esto ocurrió o no ocurrió y si jurídicamente servía o no servía, que no servía para nada, Manuel Velasco fue considerado dentro de los posibles aspirantes a la candidatura presidencial. Y en el caso del Partido del Trabajo, la verdad es que yo veo que fue un partido que aprovechó y dijo, bueno, pues a lo mejor, y con este candidato que tenía cierta fuerza, podemos incrementar votación, podemos tener un porcentaje más alto de votación y esto nos dará más recursos, ¿no? Porque al final eso es lo que le queda al PT, poder tener más recursos
a nivel nacional y a nivel local en varios estados. Y yo creo que este fue el tema, ¿no? La unidad, la importancia de la unidad en el proceso interno de selección de la candidatura. Bueno, diste muchos más temas de los que traíamos, pero bueno, tú tendrás la culpa de que se extienda esta entrevista. No, mira, los resultados del Estado de México en cuanto a la coalición Va por México. ¿Te extrañaría que el PAN fuera por su lado en la elección de 2024 y que Movimiento Ciudadano fuera con el PAN? Te lo digo porque hay signos, como tú dices que hay señales en el INE, también aquí. Mira, Damián Cepeda, que pues no es cualquier persona, insiste que la alianza con el PRI no lleva nada, sí, que no lleva nada. Y por otro lado, Movimiento Ciudadano pues dice que no va a ir con esa alianza, sí, y trae una guerra con el PRI. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, ¿está proponiendo o de alguna manera Movimiento Ciudadano ir en alianza con el PAN? Y el PAN está evaluando que el PRI pues ya no tiene nada. Bueno, el PRD, por supuesto, no trae nada más que el membrete, pero ¿hay la posibilidad de que no haya esta coalición Va por México? A ver, yo creo que hay la posibilidad de que esta coalición Va por México se revise. Eso sí lo creo. Y es más, no la posibilidad. Yo creo que hay una necesidad de que la coalición se revise. Y yo creo que tienen que hacer, digamos, un análisis profundo de este tema. Me explico por qué. En Movimiento Ciudadano ha sido muy claro que con el PRI no se va a coaligar. Lo que vemos, como tú dices, Jaime, son señales. La guerra que estamos viendo entre Movimiento Ciudadano y el PRI, pues es clara señal de que si quieren coalición, solo cabe uno de los dos en la coalición, no caben los dos, por eso se están peleando. Porque el punto es, el pleito de Movimiento Ciudadano no es con el PAN, no es con el PRD, es con el PRI. Y el PRI está revirando. Justo hace rato veía algunos videos del diputado Rubén Moreira, y bueno, y Movimiento Ciudadano ha estado respondiendo y Alito ha estado muy férreo también en contra, ¿no? Entonces creo que eso es lo que se está disputando. Creo por el otro lado que el PRI, si bien tiene todavía un cierto capital político, creo que bastante alicaído, pero un cierto capital político, hay encuestas que lo ponen entre el 12 y el 15% de intención de votos, más o menos, que es un poco más de lo que trae Movimiento Ciudadano. No creo que muchísimo más, pero un poco más de lo que trae Movimiento Ciudadano. Ahorita, perdón, voy a hacer un paréntesis porque uno de los videos de Rubén Moreira me llamó mucho la atención. Se fueron fuertísimo contra Samuel García, ¿no? Muy fuerte contra Samuel García. Me llama la atención porque yo creo que ahorita uno de los, digamos, activos más importantes que tiene Movimiento Ciudadano es Samuel García, ¿no? Y creo que su gobierno al menos está llamando mucho la atención a nivel nacional lo que se está haciendo en Nuevo León, sobre todo con estas inversiones y con el estilo de Samuel y de Mariana Rodríguez. Pero bueno, creo que el tema es que Samuel, o sea, digamos, el PRI, aunque tiene un cierto porcentaje de votación, todavía representa cerca de un 15%, yo, según lo que he visto en las encuestas. Lo cierto es que Movimiento Ciudadano no está tan lejos. Movimiento Ciudadano debe de traer entre un 7 y un 9%, ¿no? Digamos que ya en una campaña, y eso hay que ver cómo se traduce. Otra de las cosas que también vimos en la elección del Estado de México, y esto me pareció muy curioso, muy sintomático de cómo fue. Primero, la coalición Va por México y le recriminó a Movimiento Ciudadano que no iba y que a quien le quitaba votos Movimiento Ciudadano, o sea, que no se coaligaba y a quien le quitaba votos era la coalición Va por México, es lo que le ha dicho. Ahora que ya vimos los resultados, dijo que Movimiento Ciudadano no fue y a quien le hizo el favor es a Morena, porque Movimiento Ciudadano le quitaba votos a Morena.
Entonces, creo que hay que ponerse de acuerdo a quién le quita votos Movimiento Ciudadano, ¿no? O sea, porque, o sea, en un momento y en otro. En el caso concreto del Estado de México, yo sí creo que con la candidatura de Juan Cepeda le hubieran quitado votos a Morena, ¿no? Claramente. Y yo creo que le hubieran quitado una cantidad importante de votos a Morena. Digo, la referencia es lo que ocurrió hace 6 años en 2017. Pero también creo que es más fácil, y ahí habría que hacer, este es el análisis, un ciudadano descontento con Morena, con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿por quién sería más fácil que vote? ¿Por el PAN y el PRI? ¿Por Movimiento Ciudadano? Habría que hacer ese análisis. El PRI, según las encuestas, lo que yo he visto, hace poco salió una en Reforma, el PRI es el partido que más rechazo genera, que más negativos tiene, Así es. ¿no? Según algunos encuestadores, propios panistas descontentos con Morena y propias votantes de Movimiento Ciudadano, por el partido que no votarían sería por el PRI, ¿no? Entonces, creo que ese es el análisis que tiene que hacer, sobre todo, creo que el PAN, ¿no? Marco Cortés es el que tiene que entrar en esa revisión, en ese sentido, ¿no? Para 2024, el PRI no va a defender ninguna gubernatura. El PAN defenderá 3, que son Guanajuato, Yucatán y me falta una. No, perdón, no, 2, Guanajuato y Yucatán. No, Querétaro no se renueva. No, Guanajuato y Yucatán nada más, y Movimiento Ciudadano defenderá Jalisco, ¿no? Claro. Todas las demás son de Morena. Morena defiende prácticamente 6. Yo no le contaba siempre a Morelos como de Morena, porque finalmente la ganó el PES, pero pues hoy Cuauhtémoc Blanco es parte del Consejo Nacional de Morena, entonces creo que Morelos es más morenista que varios otros estados. Entonces, pues prácticamente Morena defenderá 6 gubernaturas, el PAN 2 y Movimiento Ciudadano 1. El PRD ninguna, el PRI ninguna. Entonces, creo que, y lo que sí es el Congreso. En el Congreso hoy es interesante, Movimiento Ciudadano tiene 12 senadurías y el PRI tiene 13 senadurías. En la Cámara de Diputados, ahí sí hay una diferencia importante. El PRI tiene 63, 65, algo así, no sé si 69, algo entre 63 y 69 diputados, y Movimiento Ciudadano tiene 27, 28 diputaciones, ¿no? Entonces, creo que este es el juego en el que tienen que ver. La otra cosa que también es interesante, si analizamos quiénes son los perfiles de la oposición que más ventaja traen respecto de en las encuestas, digámoslo, son 2 que no son del PRI, tampoco del PAN, ¿no? Es Lili Téllez, que digamos no tiene partido propiamente, si la identificamos hoy en día está en la bancada del PAN, y el otro es Luis Donaldo Colosio, que es de Movimiento Ciudadano, ¿no? Ese también es uno de los puntos a preguntarle. La coalición Va por México está dispuesta a postular a la candidatura más competitiva, aunque no sea de ninguno de esos partidos, o aunque no sea del partido más grande, o aunque no sea del PAN y del PRI. Digo, creo que se tienen que hacer varias preguntas hasta dónde habría que disputarse. Oye, Arturo, pero fíjate que hablando de las elecciones en el Estado de México, si vemos los votos, el partido que obtuvo más votos en el Estado de México fue el PRI, sacó 1,400,000 votos. Y el que se desplomó en el Estado de México, de acuerdo a lo que se esperaba, fue el PAN. O sea, sí es muy raro porque sabemos que el partido que tiene más voto en contra o más rechazo es el PRI. Sin embargo, en algunos lugares, como el Estado de México, continúa siendo, pues sacó el doble del PAN de votos. O sea, lo que sacó Alejandra del Moral, con todo y que la gente decía, no, es que perdió el PRI porque la gente no votó por ella, por no votar por el PRI, pues el PRI sacó un chorro de votos y el PAN no tanto como se esperaría. ¿Qué pasó ahí? O sea, es
muy complicado analizarlo, ¿no? Y sobre todo, y ahí va la otra, cuando la excusa que da la alianza por haber perdido es que hubo una elección de Estado. Desde tu punto de vista como un experto en temas electorales, ¿hubo una elección de Estado en el Estado de México o no? Híjole, la verdad es que yo creo que hay que valorar muchas cosas, ¿no? Digo, habría que hacer un análisis profundo en las elecciones del Estado de México. Yo lo que advierto es, el PAN, donde es más fuerte en el Estado de México es en el famoso corredor azul, ¿no? Naucalpan, toda esa. Naucalpan, Tlanepantla, Huixquilucan, Atizapán y demás. Ahí sacó prácticamente 700,000 votos. Digamos, no son tan poquitos. Se estimaba que el PAN podía sacar 1,000,000 de votos de ahí, o es lo que se decía que comprometió. Lo que yo vi es, por ejemplo, Huixquilucan lo arrasó en Huixquilucan, el PAN. Hay una parte que es importante considerar, porque ahí habría que ver las tendencias de voto que son importantes, porque por cómo se marca la boleta y por la participación. Y ahí es donde digo, muy probablemente hay muchos panistas que no estén dispuestos a votar por una candidatura del PRI, ¿no? Entonces, probablemente eso derivó en abstencionismo y en falta de votos para el PAN. Esa es una. La otra cosa es, a lo mejor el PAN no tuvo los votos que tenía, pero que esperaba, pero el PRI tampoco, digamos, era el bastión principal del PRI. ¿A qué se debe? Yo creo que a muchas cosas. Yo no creo que Alejandra del Moral haya sido una mala candidata. Me pareció una buena candidata. Es una candidata echada para adelante, con mucho empuje, con mucha fuerza. Yo creo que le faltó una campaña de mucho más contraste respecto de su rival, que podía ser una campaña de mucho más contraste. Yo creo que el gobernador debió de haber respaldado de mejor manera esa campaña, ¿no? Yo creo que el gobernador debió de haber hecho más muestras de apoyo, y sé que ahí traen un pleito entre la dirigencia priista y el gobernador, y hay muchas cosas, porque también, fíjate, yo escuchaba esta semana una explicación que me pareció muy razonable. Decía, no es que Alfredo el Mazo no se quisiera meter, es que si sus encuestadores le están diciendo que hay 20 puntos de diferencia con la candidata que va ganando, pues a lo mejor haces números y dices, no vale la pena involucrarme tanto si está muy cuesta arriba llegar, reducir esa diferencia, ¿no? Digamos, son de las cosas que se toman en cuenta en estos ámbitos. Pero yo sí creo que el gobernador debió de haberlo hecho. Y yo creo que por otro lado, en muchos lados, al día de hoy, la marca PRI te quita votos, ¿no? O sea, yo creo que la marca PRI es la que está más demeritada de todos los partidos políticos o de cualquier partido político. Entonces, eso me parece que complica la situación. Por eso creo que la coalición se debe de valorar, porque más probablemente no en todos lados tenga el mismo éxito la coalición, y yo creo que lo que sí pueden hacer es, digamos, tienen que definir si el enemigo común es Morena y sus aliados. Yo creo que tienen que definir una estrategia de cómo se le gana a Morena y sus aliados, no cómo obtenemos más beneficio nosotros, que creo que es lo que ha pasado, ¿no? Y por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de las gubernaturas que se renuevan. Jalisco, Yucatán creo que no habrá tanto problema, y Guanajuato. A ver, yo creo que si Jalisco la contienda va a ser Movimiento Ciudadano Morena, y si realmente dicen que el enemigo común es Morena, pues los otros partidos tendrán que hacer algo en ese sentido para mostrar pues quién es el que puede derrotar a Morena en Jalisco. Movimiento Ciudadano. En Guanajuato pues será el PAN,
en Yucatán será el PAN. Habrá que ver, yo creo que si de las otras 6 que se renuevan les arrebatan 2, son muy buenos, ¿no? Habrá que ver si es la Ciudad de México, habrá que ver si es Puebla, si es Veracruz, si es Morelos. Digo estos porque son los que ya han tenido alternancia en algún momento en cuanto a los partidos políticos y alguno de estos partidos políticos ya ha gobernado, ¿no? La verdad es que Tabasco y Chiapas veo muy difícil que les puedan siquiera competir ahí. Y esa es la parte en donde yo veo que la coalición debería de hacer un análisis más a fondo en cuanto a números y en cuanto a cuál es la estrategia a seguir, quiénes suman y quiénes restan en cada caso. ¿Y fue una elección de Estado? Trampa, trampa. No, no es trampa, porque ya se lo había preguntado Arturo. Sí, no, sí, ya me lo había preguntado, tienes razón. Yo no la vi como una elección de Estado, ¿no? A ver, yo creo que el Estado de México es un lugar donde se opera siempre todas las fuerzas políticas. Sin duda, yo creo que el PRI es o era muy eficiente operando. Creo que Morena sabe también de operación y es muy eficiente operando y se ha vuelto cada vez más. En ese sentido, yo no la vería como una elección de Estado. Y de entrada no puede ser una elección de Estado si el gobernador es de tu partido, ¿no? Del partido claro. de uno de ellos, o sea, simplemente por pura definición. Ahora, yo creo que si el tema de los programas sociales cuentan, pues bueno, pues sí, los programas sociales del gobierno federal son mucho más grandes en el Estado de México que el propio programa social del gobierno local. Pero bueno, eso es algo que se hace. Lo que yo sí vi por todos lados, y a mí sí me tiene preocupado de cara a las siguientes elecciones, es todas las fuerzas políticas se pasan la ley por encima de ella. Todas. O sea, desde las precampañas, que fueron pura simulación, era francamente campañas abiertas, de todos lados. Yo recorro mucho las carreteras del Estado de México y demás, espectaculares desde las precampañas, todos, y hasta el día de la jornada electoral, la veda electoral, nadie la respetó o fue muy poco respetada. A mí sí me preocupa esto, porque esto demerita mucho en la calidad de las elecciones que tenemos, y pues al rato ya va a ser así como una guerra de lodo entre todos y vámonos. Y ahí es donde también el papel del INE es muy importante, porque es la autoridad y la que tiene que poner orden y tiene que dar, yo creo que un par de manazos en la mesa fuerte. Sí, a ver, mira, yo soy un escéptico de las posibilidades de Va por México como están operando, pero también creo que es un asunto pues, ¿qué será? De visiones que tienen, de lo que ellos ven. Si PAN, PRI y PRD consideran que van a perder en 2024, entonces resulta lógico que vean por sus propios intereses. Igual creo que lo que está haciendo Movimiento Ciudadano es: no me conviene sumarme a esta coalición porque voy a perder. Y creo que es puro análisis aritmético, ni siquiera político, o sea, es aritmético. Y creo que si los demás partidos están pues viendo o suponiendo que van a perder en 2024, entonces me da la impresión de que es un sálvese quien pueda. Y por el otro lado, veo con atención lo que está haciendo Foro Cívico Nacional, que ya convocó a una especie de proceso, de mini proceso entre quien quiera inscribirse. O sea, tanto ciudadanos sin partidos como candidatos de partido, un poco para pues empezar con este. Ciertamente yo creo que está presionando a los partidos de la coalición Va por México, porque sí hay varias señales de que Va por México pues no es tan fuerte. Entonces, en ese sentido también es una cuestión de visiones. Arturo, ¿qué opinas de eso? A ver, me da gusto que también seas de los que ve que Va por México tiene sus problemas. A ver, y yo no lo digo por atacarlo, nada de eso, porque mucho me han dicho en los diferentes medios a los que he ido y demás que si lo estoy atacando. A ver, honestamente no, pero sí creo que tienen que hacer las cosas diferentes. Creo que lo primero que hay que entender, Jaime y Tere,
y tienen que hacerlo desde cuál va a ser la estrategia. Lo primero que hay que entender es una elección sumamente grande, ¿no? O sea, ganar la presidencia no necesariamente va a implicar ganar la elección. Puedes ganar la presidencia y perder lo demás. Y ojo, aquí es donde el mensaje, justo la semana pasada yo escribo en Expansión y escribía y decía, ojo, porque el presidente ya dijo, no van solo por la presidencia, van por el Congreso y van por las gubernaturas, ¿no? Plan C. Entiendo que o sea, y creo que ahí es en donde tienen que trabajar en una estrategia que diga, pues, o sea, yo honestamente creo que hay que competir en la elección presidencial. Si se puede ganar, pero hay que competir. Creo que hay que buscar ganar el Congreso, ese sí, ganar el Congreso. O sea, que entre los partidos de oposición tengan más diputaciones y más senadurías que el partido en el gobierno y sus aliados. Y creo que hay que buscar, como lo decía hace rato, renovar las gubernaturas que se tienen y al menos lograr 2 o 3 más, ¿no? Las que dije, Ciudad de México, Puebla, Veracruz o Morelos, si se pueden lograr 2 o 3 de esas, me parece que sería un gran éxito. Creo que se tienen que preparar. Eso, y eso es algo que tienen que ver, porque a veces parece que solo estamos viendo la elección presidencial y no, la elección es mucho más complejo que todo esto y demás. Ahora, este tema de la elección primaria y el papel de las organizaciones de la sociedad civil. A mí me gusta, pero también la parte que veo con reservas de la sociedad civil es que tienen que entender muy bien el contexto político. ¿A qué me refiero con esto? O sea, no solo hay que estar preocupados por el país, eso es muy importante, trabajar para hacer algo, hay que entender cómo funciona el contexto político. Y creo que sí, eso fue algo que mostró el Estado de México y que mostró Coahuila. Sí es importante que dentro de la oposición haya unidad, ya sea con una sola coalición o no, pero que haya unidad. ¿Qué voy? Si se hace un proceso de este tipo, pero no todos los aspirantes o las aspirantes están de acuerdo con las reglas, si no todos reconocen la legitimidad del proceso, si hay cuestionamientos, si a partir de eso hay divisiones, no va a funcionar de nada. Yo aquí cuento una anécdota que, pues a veces yo sé que cuesta trabajo experimentar en cabeza ajena, pero a veces hay que ver lo que pasa en otros lados del mundo en situaciones similares. ¿Por qué ganó Trump en 2016 como ganó? Porque el Partido Demócrata no fue unido, porque no estaban unidos los demócratas, porque Bernie Sanders nunca apoyó a Hillary Clinton, porque Hillary Clinton nunca buscó el apoyo de Bernie Sanders porque tuvieron una interna muy complicada y después no vieron lo que pasó en la interna. ¿Por qué sí ganó en 2020? Porque se unieron. Si recordamos el discurso de Bernie Sanders en la Convención Nacional Demócrata, Bernie Sanders lo dice, Joe Biden no es quien lleva todas nuestras propuestas de gobierno, ni es quien representa nuestra ideología, pero hoy en día es más importante ganarle a Donald Trump, ya después vemos qué hacemos con nuestros planteamientos de gobierno, ya vemos cómo los impulsamos a través de Joe Biden. Eso es algo que tienen que entender de esta forma, ¿no? Y insisto, yo no digo que vaya o sea, que la solución sea que haya coalición a cualquier costa, no. Yo lo que sí creo es que lo que vaya a ser la oposición tiene que ser acordado con sus principales actores políticos, con los líderes que van a estar en las calles, que van a estar buscando el voto y que van a hacerlos, porque si no, entonces la verdad es que vienen las divisiones y digamos, acordémonos que al final de cuentas a Morena lo une un líder que es el presidente y que seguirá siendo su líder, ¿no? O sea, porque las reglas que se vieron en el Consejo Nacional de Morena son reglas desde luego impuestas por el presidente de la República. Pues, o sea, digamos, varias de sus frases, hazte cuenta que estamos escuchando la mañanera, ¿no? No pueden participar con medios de comunicación conservadores en contra de nuestro, en fin.
y la oposición no tiene este liderazgo. Entonces yo sí creo que es importante no desatender la unidad. Creo que sí hay que escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, también hay varias y hay que ver a cuáles se escuche y a cuáles no, y creo que hay que organizar un proceso interno que, que lleve consenso de quienes van a ser los representantes. Híjole, yo eso lo veo prácticamente imposible, pero también en Morena, y me voy a tratar de explicar. Yo no veo a Enrique de la Madrid o a Beatriz Paredes aceptando que Lili Téllez, si sale muy bien en las encuestas, o Santiago Krill pudiera ser el candidato del PRI, ni viceversa. Tampoco veo a Santiago Krill diciendo que José Ángel Gurría es el hombre o quien ustedes quieran. Y hay otra cosa que me preocupa ahí, que en este proceso abierto, pues en una de esas, el señor Alejandro Moreno, pues decida que en una de esas va, y en ese momento, pues sí, estamos perdidos. Eso es por el lado de la alianza. Yo lo veo muy difícil, muy, muy difícil. Pero también lo veo muy difícil del lado de Morena, o el eje del mal, como yo le digo. O sea, porque me parece que si no sale Marcelo Ebrard, si gana Claudia Sheinbaum o el señor Adán Augusto, digo, Ricardo Monreal, pues es algo simbólico también ahí, pero yo sí veo muy cuesta arriba que Marcelo Ebrard se conforme con el premio del segundo lugar, que es la coordinación del Senado. Claro, ojalá me equivoque, o no, en fin, no sé ni qué desear, pero yo creo que ahí también puede haber el germen de una división que sería lo mejor que le podría pasar a la alianza, porque ya vimos que desunidos no ganan. ¿Cómo la ves, Arturo? Híjole, a ver, aquí es un poco jugar a la esferita. Yo lo que planteo en estos casos son escenarios, ¿no? Sí, claro. ¿Cuáles son los escenarios? ¿Unidad o no unidad? Así de sencillo. Creo que Morena, insisto, eso fue lo importante de estas elecciones, entiende que sin unidad se vuelven más vulnerables. No necesariamente pierden, pero se vuelven más vulnerables. Eso es un punto importante. Ahora, también desde el punto de vista de las y los morenistas, ¿qué es esto, no? Digamos, Morena va muy arriba en las encuestas para la elección presidencial y Morena pues va a tener cargos de sobra para acomodar a sus principales alfiles. Creo que cualquiera que está en esto entiende que pues presidente o presidenta solo puede haber uno, ¿no? Entonces los demás tendrán que tener otras opciones. Creo que Marcelo Ebrard tendrá que jugar con eso. Si Marcelo Ebrard no llega a salir como el candidato presidencial, creo que tendrá que elegir entre irse a la oposición y abanderar la candidatura de alguno de los partidos, ya sea en coalición o ya sea solo. O sea, yo ¿pero lo que a vería, cuál oposición se iría? No sé a qué, ¿a cuál? es que ese es el punto, ¿no? ¿A quién se iría? Yo creo que sería Movimiento Ciudadano, sería un poco lo más lógico. Ahí es donde yo creo que Movimiento Ciudadano buscaría una alianza con el PAN a cualquier costa, y a ver si así logra, o sea, hay que ver las posibilidades de triunfo desde esa trinchera de Marcelo. Pero si hace eso y pierde, yo creo que Marcelo se despide de su carrera política y se tendrá que ir a su casa, porque digamos, en el futuro inmediato no puede ser senador, no puede ser gobernador, no puede ser nada más, ¿no? O sea, tendría que esperarse en el mejor de los casos 3 años para regresar a la Cámara de Diputados y ser el líder de una bancada. Si se queda en Morena, yo creo que puede seguir teniendo el juego político. Marcelo Ebrard ya supo lo que es estar en la banca 6 años y yo no creo que le haya gustado, porque Pero sí puede ser senador. si pierdes como candidato presidencial, no. En segundo lugar, el premio de consolación es ser coordinador del Senado. Pero es lo que está diciendo Arturo. Pero por la oposición, digamos, si se va a la oposición, por la oposición. y pierde como candidato presidencial en la oposición, no podría ser senador. Sí, no, o sea, claro. digamos, o sea, es eso, pues ve a Naya, ¿no? Se fue.
A ver, en Morena, y yo creo que esa es la ventaja, o sea, ese es el atractivo de Morena. Ok, no va a ser presidente, pero pues hay muchos otros cargos. Está secretario de Gobernación, está coordinador en el Senado, coordinador en la Cámara de Diputados, presidente del partido, digamos, secretario de alguna otra cartera. No sé qué le sea atractivo a Marcelo. Yo creo que pocas cosas, ¿no? Por la trayectoria que tiene, es natural, pero bueno, ojo, y Marcelo ya también, insisto, ¿no? Se supo quedar en la banca y no le gustó estar algunos años en la banca, pero ya también ha sabido recibir premios de consolación. Entonces, yo veo más posible la unidad en Morena y yo creo que además el presidente está convencido que tiene que haber unidad y va a jalar y apretar los tornillos las veces que sea necesario para que eso ocurra. Y en el caso de la oposición, pues a mí sí me preocupan varias cosas, ¿no? O sea, a mí me preocupa justo este tema, ¿no? Yo creo que antes que Santiago Krill no aceptar y demás, Alito es el que yo creo que no va a aceptar, ¿no? O sea, yo creo que Alito está convencido que él puede y debe de ser el candidato presidencial. Yo sí creo que él está convencido y todo lo que ha hecho es en torno a eso, ¿no? Vamos a pedir 1 millón de firmas, Alito, yo saco 3 millones. Vamos a pedir, o sea, siempre Alito está ahí adelante. Yo creo que los liderazgos, y ahí es donde yo digo que han administrado la debacle y han tenido liderazgos que han perdido 5 años, porque los liderazgos de los partidos, lejos de ponerse a trabajar en reformularse y entender cómo deben de ir de cara a 2024, se han puesto a administrar la debacle y se han puesto a justificar y lo que les interesa es, aunque el pastel, no importa que el pastel se haga cada vez más chiquito, mientras siga siendo nuestro pastel, ellos están conformes. Sí, claro. Y es ahí donde yo creo que inclusive lo que tú decías, Jaime, desde las organizaciones de la sociedad civil se les debe de exigir un mayor nivel, ¿no? Una visión de más altura y yo creo que es ahí donde se puede, porque más, la verdad es que lo que parece es que ofrecen una cosa en la boleta electoral y realmente en los hechos hacen otra cosa. Lo podemos ver en las votaciones en la Cámara de Diputados, lo podemos ver en qué hacen las gubernaturas que pierden después, todos los que están de embajadores o cónsules o demás, los podemos ver en las propias negociaciones de los partidos políticos. O sea, el pleito no es entre oposiciones. El tema es cómo enfrentar a un partido como Morena que en 5 años ha acumulado una gran cantidad de poder, una gran cantidad de cargos públicos y desde luego han sido a costa de la oposición. En fin, yo nomás concluyo esto con mi reiteración de que es un asunto de percepciones también. Yo no veo otro escenario en el que Marcelo esté fuera de Morena, no lo veo. O sea, por las razones que tú has dicho, no logra, la verdad es que no logra conseguir Marcelo lo que podría conseguir como premio de consolación en Morena. Y eso me parece que es inaceptable para él. Si vemos la trayectoria de Marcelo, pues puede simplemente aceptar eso. Tampoco veo al Foro Cívico Nacional, por ejemplo, apoyando una candidatura de Alito Moreno bajo ninguna circunstancia. Entonces ahí puede haber un punto de quiebre. ¿Hasta dónde va a llevar? Pues quién sabe, eso es un dato. Y otra vez, si la percepción es que en 2024 va a ganar Morena, entonces cada partido va a tratar de salvar lo que pueda. ¿Sí? La única opción que yo veo es que pudieran tener la visión de que juntos pueden derrotar a Morena y que eso les convendría más que ir separados. Es decir, un poco lo que ya la multicitada cita de Borges, ¿sí? No nos une el amor sino el espanto. No los está uniendo el espanto. Entonces la única cosa que los puede unir es que ellos perciban que pueden derrotar a Morena y me parece que hoy por hoy yo te diría
no están percibiendo que eso pueda suceder, y sobre todo después del Estado de México. No sé qué piensas. A ver, yo creo que sí hay posibilidades de derrota. El problema es que quienes tienen las posibilidades de derrota no les gustan a los líderes de la oposición. A mí me parece que ese es el problema. Yo creo que si hoy en día a ver, hace poco, y aquí es un punto en el que traigo un tremendo conflicto, porque yo creo que debemos de ser respetuosos de los tiempos electorales, nos gusten o no, a mí no me gustan, Sí, claro. A mí no me gustan, pero debemos de ser respetuosos. Y no lo están siendo, ¿no? Claramente no lo están siendo. Pero por el otro lado también digo, bueno, pues la fórmula de Morena ha sido adelantarse a los tiempos. Y eso es lo que el otro día justo también lo oí en voz de unos los encuestados, decía, ¿cómo explicas esto? Pues es que Morena se adelanta a los tiempos. Y para cuando la oposición empiece a definir candidaturas, Morena ya lleva 6 meses de campaña con un perfil perfectamente definido. ¿Qué va? Entonces ahí es donde digo, si la oposición se anima o sea, porque ahorita en la oposición hay 13, 15 tiradores. Si la oposición se anima a definir perfiles, ya a definir 3 perfiles, 5 perfiles, como lo está haciendo Morena, y entonces vamos. Pero lo que estamos viendo es que la oposición parece que, como tú dices, está jugando vamos al cálculo político, ¿no? Vamos a ver qué nos conviene más. Y lo están haciendo todos, ¿no? Lo está haciendo el PAN, lo está haciendo el PRI, lo está haciendo Movimiento Ciudadano, ¿no? Digamos, a ver, vamos a ver, vamos a medir quiénes son los que realmente le pueden competir a Morena, al Lili Telles, Donaldo Colosio. Donaldo, ¿quieres ir? No, no quiero ir. Bueno, entonces te descartamos. A lo mejor es el más competitivo, pero tú no quieres ir. Entonces, vamos definiendo perfiles. Santiago Krill, demás. Y si tú ya tuvieras 3 o 4 perfiles que sean competitivos y que ya estén en marcha, yo creo que o sea, Morena no es invencible. Claro. El problema es que, oye, pues ¿quiénes son esos perfiles? Lili Telles, no, pues Marco Cortés no le gusta Lili Telles porque no es panista, ¿no? Vamos a esperar a ver si Santiago Krill sube en las encuestas o no. Híjole, pues la historia de Santiago Krill no es que suba mucho en las encuestas, ya lo hemos visto, pero bueno, vamos a esperar, ¿no? Alito Moreno, pues no, o sea, ya levantaron la mano Beatriz y Claudia Ruiz Massieu, pero no, él quiere ser, y eso yo creo que ese debería ser el reclamo a la oposición. Están jugando este cálculo político para la conveniencia de los intereses de los líderes. No están jugando a una estrategia política para poder competir y derrotar a Morena. O sea, yo no creo que a Morena lo vayas a derrotar de la noche a la mañana, claramente no, pero yo creo que a Morena puedes empezarle a quitar espacios, a recuperar algo de lo que tienes perdido a partir de una de una buena estrategia. Y repito, la diferencia es no el cálculo político, sí la estrategia política. Y esto es lo que yo creo que les está fallando, y es aquí donde hay indefinición. Ahora, dice Marco Cortés y el PAN que en junio, en el 26 de junio creo que era la fecha, sí, van a definir el proceso interno y van a definir las reglas. Hay que ver si hacen algo tan trabajado como lo que hizo Morena, en el que todos están de acuerdo y demás, porque nuevamente en Morena la diferencia es que hay un líder que los llama y les lee la cartilla ahí en público a todos. Acá en la oposición no hay uno único, ¿no? Muy bien. Pues Arturo, de veras que ha sido muy, muy interesante, como siempre, platicar contigo. Yo me quiero quedar con una idea que nosotros hemos comentado, pero que tú, pues con el conocimiento del tema que tienes, también refrendas. Y es que el plan C, o como se llame, esto es, no permitir que Morena tenga mayoría ni simple ni calificada en el próximo Congreso, será tan importante como ganar la presidencia. Creo que si el presidente tiene al poder legislativo de entrada, porque lo va a seguir mangoneando todo, él ya tiene pensado todo. Ya podemos descansar en paz porque el presidente tiene pensado
quién se debe de ir al gabinete, quién no, quién va a ser el coordinador, quién no, en fin. Y si el presidente tiene a su disposición cambiar la Constitución a como él quiera, creo que sí estamos en problemas muy, muy serios. Entonces yo me quiero quedar con esa reflexión, si te parece, Jaime, y Sí, darle las gracias sí, a sí, definitivamente darle las gracias a Arturo. Arturo, de verdad, no sabes cómo te agradecemos. Ojalá y ahora que se despeje un poco el panorama, ojalá, pues aceptes estar con nosotros nuevamente. Con mucho gusto. Muchas gracias, Tere. Solo te hago 2 comentarios de esto último que me dices, ¿no? Sí. Uno es, como es importante que se entienda eso, y es importante que la ciudadanía estemos conscientes de la importancia de la elección del legislativo, porque en las elecciones presidenciales, la elección presidencial atrae toda la atención y muchas veces por eso es el llamado voto en línea, ¿no? Igual a todos. Entonces hay que hacer mucha conciencia de eso. Y del otro que mencionas, hace poco leía y me hizo reflexionar, claro, el que sea el aspirante, la candidatura presidencial de Morena, tiene también que entender que va a tener de expresidente Andrés Manuel López Obrador, cosa que no va a ser nada fácil, ¿no? Así es. No, digo, yo creo que no va a ser expresidente. Yo creo que va a seguir siendo presidente. Pero bueno, Arturo, muchísimas gracias. Sí, gracias, Arturo. Muchas gracias, un gusto. Por habernos acompañado una vez más. Aquí estamos todas las noches con ustedes con una entrevista pues, que nos permita tener más claro el famoso 2024, el reto de 2024 para la democracia en México. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Bye. Dios.